en las regiones estructuradas llamados operones, y que en esos genes va a haber, no hay intrones, solo es el DNA codificante. Por lo tanto, una vez que ocurre la transcripción, vamos a tener un transcrito primario, un RNA mensajero, que en general, cuando se generan de estos operones, serán RNAs policistrónicos. Y ese RNA es reconocido por la máquina de la traducción y genera las diferentes proteínas. ¿Ok? De tal manera que no hay necesidad para hacer ningún tipo de maduración, porque el transcrito que se genera directamente de la transcripción en procariotas es el RNA mensajero listo para ser traducido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, doctora. Ok. ¿Ya ven el cambio de mi diapositiva? Bueno, sí lo ven el cambio. Yo sigo viendo RNA bacteriano. Yo ya cambié, no sé si es la red. ¿Los demás siguen viendo mi diapo número 1? Se está viendo en Sí. modo editar, No, pero no en la estoy en modo presentación. presentación. Okay. ¿Y ven la segunda diapo o la primera? La primera. No. A ver. Ya me salí de modo presentación. ¿Ustedes no ven cambio? ¿Siguen viendo la primera? ¿No ven lo que estoy haciendo? Ya estoy en la segunda diapo, pero ya no estoy en forma de presentación. Sí, ahora ya lo vemos. Ok, voy a intentar presentar. ¿Ya lo ven donde dice maduración del RNA mensajero? Y ya es, dice gen eucariota, gen para una proteína eucariota. En modo de Me parece que presentación. nada más está presentando lo que sería el PowerPoint, pero modo presentación. Para cambiarle, ahí está el botón de Share en Teams, en vez de A ver, voy a dejar de presentar. Window en Screen. A ver, voy a volver a hacer a compartir. En el mundo que dice pantalla, no en el que dice Window. Pantalla. Ya. Ok. Ya estoy en presentación y dice maduración del RNA mensajero, gen para una proteína eucariote. ¿Ustedes ya lo ven? Ya se ve. Ok, bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa en eucariotes? ¿Qué es lo diferente en eucariotes? Para empezar, los genes eucariotes tienen regiones codificantes, que son las azules, son los exónicos, y tiene regiones en amarillo que están intercaladas entre los exones y se llaman intrones y son información genética no codificante, ¿ok? Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la transcripción, va a haber primero un transcrito primario o pre-RNA, ¿ok? O RNA heterogénico, ¿vale? Entonces, ¿por qué es la diferencia? Porque se transcribe tanto regiones exónicas como intrónicas durante la transcripción, ¿ok? Es decir, tenemos la misma secuencia que hay en el gen genómico, por lo tanto se tienen regiones exónicas e intrónicas de la misma estructura que está en el gen. Por lo tanto, este RNA primario o pre-RNA tiene que ser madurado antes de ser traducido. Y recordemos que aquí hay un núcleo donde está ocurriendo el proceso, entonces este RNA que tiene que ser madurado va a ocurrir en el núcleo y se van a eliminar los intrones. Todo lo que está en amarillo tiene que ser eliminado. Tiene que recibir algo, bueno, modificarse la región 5' que se le llama caperuza o capucha. Este viene del español de España, y por eso le decían caperucha, nosotros le decimos capucha, 5', y en la región 3' se hace una elongación de poliadeninas, o sea, va una colita de adeninas, lo que conocemos como poli-A. Y esta estructura es el RNA mensajero maduro y es el que contiene tanto en región 5' como 3' regiones no codificantes, pero necesarias para ser reconocidas por las proteínas que le van a permitir el exporte del núcleo hacia el citoplasma
y además son las regiones necesarias para ser reconocidas por la maquinaria de la traducción. Entonces, es necesario este proceso de maduración para tener listo ese RNA mensajero, listo para ser traducido. ¿Vamos bien en eso? Sí. ¿Cómo se lleva a cabo el procesamiento? Entonces, vamos a mencionar 3 tipos de modificaciones que van a ocurrir de manera sucesiva o simultánea. Todas ellas van a ocurrir en el núcleo. La primera es, bueno, repito, sucesivas y simultáneas. En el caso del extremo 5' ocurre primero y, la eliminación del extremo 3' es posterior, pero va a ser simultáneo con la eliminación de los intrones y empalmes, va a ser simultáneo con la del extremo 3'. Quiero decir que primero ocurre el primer evento y los segundos van a ocurrir casi de manera simultánea. Entonces es modificación del extremo 5', modificación del 3' y eliminación de los intrones y llevar a cabo el empalme de los exones. Esas son las modificaciones que vamos a ver. Aquí en el dibujo vamos a plasmar cómo se lleva a cabo la modificación del extremo 5', y en verde lo que quiero que vean, este es el RNA mensajero. ¿Sí me explico? Este es la primer nucleótido que es del RNA codificante y ese es el segundo nucleótido del RNA codificante. Por lo tanto, el primer nucleótido en el carbono 3' va a tener, de hecho es trifosfato. Aquí hay solo 2 porque para que llevar a cabo primero hay que defosforilar este nucleótido, eliminar un fosfato, para que un grupo, un nucleótido guanil, trifosfato, se enlace con el primer nucleótido del RNA mensajero trifosfato. Hay una guanil transferasa, pero para que sea una guanil transferasa ocurre primero una defosforilación y después una guaninin metiltransferasa para poner grupos metilo. Por lo tanto, la capucha en extremo 5' prevé la adición de un grupo de un nucleótido guanin y metilado en la posición 7 de su base nitrogenada. Esto lo voy a explicar más en detalle. La formación de la capucha 5' que se llama la guanisilación, ¿ok? Inicia poco después de que inicia la transcripción, va a ocurrir una modificación covalente y hay 3 enzimas las más importantes que están involucradas, una fosfatasa, una guaninil transferasa y una metilasa. Esta adición de la capucha 5' tiene un efecto protector del RNA mensajero frente a las exonucleasas. Recuerden que las nucleasas son las que cortan los ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA, y la exo quiere decir que reconoce los extremos, ya sea 5' o 3'. Entonces, el que tenga esta capucha le va a dar estabilidad y más tiempo de vida media porque va a protegerla de las enzimas exonucleasas. Marca al pre-RNA para su posterior modificación, es decir, es el inicio de la maduración de ese RNA mensajero una vez que modifica el CAP. Sirve como punto de unión del RNA mensajero a los ribosomas y a los complejos primarios, los factores tempranos de la traducción. Y entonces eso es lo que va a dar inicio a la traducción de ese RNA, una vez maduro. Aquí está la figura de lo que acabo de explicar, acabo de mencionar con una figura muy simple, aquí está más complejo y vamos a ir paso por paso. Si hay dudas, por favor, no levanten su manita porque no la veo, abren directamente su micrófono, ¿ok? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Va. Entonces, aquí dice pre-RNA y aquí tenemos el primer nucleótido sintetizado y este es el segundo nucleótido sintetizado sobre el RNA mensajero. Aquí debe haber el 3, el 4, el 5 y aquí hacia abajo. Por eso está la flecha. Ahora, el primer nucleótido es generalmente adenina o adenina guanina. En la mayoría es adenina porque la TG es para el aminoácido, perdón, la primera base es adenina porque la ATG, los primeros 3 codones, el primer codón, o sea, los 3 nucleótidos que generan el primer codón ATG es para metionina y la mayoría de nuestras proteínas empiezan con metionina. Entonces es adenina.
¿Puede empezar con guanina? Sí, siempre y cuando los dos, el primer nucleótido tiene que ser base púrica. Bueno, entonces, en este caso, esta adenina es trifosfato. El primer evento que tiene que ocurrir es que llega una fosfatasa. ¿Qué hace esa fosfatasa? Hace la eliminación de este fosfato gamma. Lo elimina. Una vez eliminado, tenemos a la guanina que va a enlazarse con esta adenina del RNA mensajero y para eso la RNA guaninil transferasa, perdón. Sí, la guaninil transferasa lo que va a hacer, necesita hacer un enlace, aquí hay un enlace, donde esta va primero a hidrolizar estos dos grupos fosfato, pero de la guanina que se va a enlazar con el RNA, el pre-RNA, y se eliminan estos dos fosfatos inorgánicos. Una vez eliminado, se permite el ataque nucleofílico de este fosfato hacia del fosfato alfa al fosfato beta, el alfa de la guanina que se va a incorporar con el fosfato beta de la nucleótido ya en el pre-RNA, y va a ser un enlace que no es habitual en lo que hemos visto. Siempre les he dicho que es 5', 3', o más bien del 3' al 5', para hacer estos enlaces fosfodiéster, pero aquí va a ser un enlace llamado 5', trifosfato. ¿Por qué? Porque tenemos el fosfato alfa del 5' del azúcar, de la guanina, que se une a la adenina, que es el primer nucleótido del RNA, vía su bifosfato y del carbono 5'. Entonces es un enlace poco común en los ácidos nucleicos y de hecho esto ocurre en el pre-RNA para generar esta capucha, ¿ok? Entonces ya se unió la guanina y se genera de luego un enlace trifosfato hacia la adenina, pero en este caso es carbono 5' a carbono 5'. ¿Es claro el proceso por el cual se adiciona una guanina al pre-RNA, chicos? ¿Hay dudas? Todo bien, doctora. Ok. Entonces, hasta ahorita en el pre-RNA lo que llevamos es la unión de la guanina, ¿ok? Que es guanosina porque ya se eliminó el trifosfato. Bien. Ahora, ¿qué es el siguiente paso para esa capucha? La metilación. En este caso, los 3 primeros nucleótidos son modificados por la metiltransferasa. Recuerden que la metiltransferasa es la que va a adicionar grupos metilo. Y la metilación ocurre en 3 posiciones. En el carbono 7 el nitrógeno 7 de la guanosina terminal, es decir, la que se acaba de adicionar al pre-RNA, y eso se le llama capucha tipo 0 y es catalizada por la RNA mensajero guanina N7 metiltransferasa. El segundo sitio de metilación ocurre en el carbono 2' de la ribosa que se presenta en el primer nucleótido del pre-RNA mensajero. A ese se le llama caperuza tipo 1, catalizada por la RNA mensajero, RNA mensajero nucleósido 2' o metiltransferasa. Y el último grupo metilo se ocurre en el carbono también, 2' OH, de la ribosa del segundo nucleótido del pre-RNA mensajero. Esto es lo siguiente. Aquí tenemos ya al nucleótido número 1, al nucleótido número 2, y aquí hay más nucleótidos a corriente abajo, ¿sí me explicó? Pero aquí ya se unió, aquí tenemos a la guanina, que ya es guanosil, pegado a la primera base que era adenina, por el enlace trifosfato 5', 5' trifosfato, y llega la metiltransferasa. Esta metiltransferasa hace uso de la S-adenosilmetionina, quien es el donador del grupo metilo. Entonces, en este caso, la S-adenosilmetionina va a ceder este grupo metilo
Y al ceder el grupo metilo, se va a colocar el primero, como mencionamos, ¿en dónde? En el nitrógeno 7 de la base nitrogenada de la guanina. Y el segundo va a ser en el carbono 2', donde estaba el OH, del primer nucleótido del pre-RNA, y el segundo grupo metilo en el carbono 2' del OH, enlazado al OH, del segundo nucleótido. De tal manera que ya tenemos lo que llaman caperuza 0, caperuza 1, caperuza 3. De tal manera que esta es la modificación que ocurre en el extremo 5', la adición del grupo guanina más la metilación en los 3 sitios. Y se sabe que tanto la metiltransferasa como la guaniniltransferasa se asocia al dominio CTD de la RNA polimerasa. Recuerden que este dominio CTD de la RNA polimerasa se activa solo cuando es fosforilado. Y que esta fosforilación es la que va a estar asociada a que la RNA polimerasa empiece a procesar, empiece a transcribir. Por lo tanto, si empieza a transcribir estos nucleótidos justo al inicio de la transcripción, esto va a estar asociado a ese proceso. Ocurre simultáneamente la síntesis de los primeros nucleótidos en el RNA mensajero asociado con el enlace, con la adición de lo que es la capucha 7-guanil metiltransferasa. ¿Vamos bien ahí? Sí, doctora. Y bueno, aquí dice, se lleva a cabo esta reacción de procesamiento del transcripto más o menos cuando alcanza 30 nucleótidos, cuando inicia y entre 30 nucleótidos. ¿Ok? Entonces, de hecho se sabe que la formación de la caperuza también tiene que ver con el proceso de iniciación de la transcripción y elongación durante la transcripción. Yo sé, vimos la transcripción primero y ahorita vemos la maduración, pero son fenómenos que están ocurriendo casi simultáneamente. ¿Sí me explicó? Ok. ¿Cómo se lleva a cabo la modifica'ción del extremo 3'? Lo que llamamos la poliadenilación del extremo 3'. En el extremo 3' recién cortado va a actuar la poliadenin polimerasa, polimerasa, la conocemos. ¿Qué va a hacer esto? Se añaden residuos de adenilato, es decir, de AMP cíclico, formando la cadena de polia. ¿Hay longitud típica? Pues no, pero varía entre 40 y 250 adeninas consecutivas en el extremo 3' de los diferentes RNAs mensajeros. A excepción, hay algunos proteínas, RNAs mensajeros que no están poliadenilados, sí, y entre los más importantes se encuentran el de las RNA mensajeros de las histonas, que carecen de polía. La polía participa en el transporte del RNA mensajero al citoplasma y en la estabilidad y vida media del RNA mensajero. ¿Cómo ocurre esta modificación en 5'? Bien. Para empezar, este es el DNA molde y digamos que este es el pre-RNA mensajero, el que va en negro, si lo alcanzan a ver, el negrito. Y esto todavía se está transcribiendo. Esta región todavía está pegada al DNA. Aquí está en amarillo la RNA polimerasa. Se está transcribiendo esta región del DNA. Lo que mencionan como peculiar es que donde se lleva a cabo la poliadenilización no es donde termina la transcripción del gen. Es decir, hay señales de término de la RNA polimerasa que están a una distancia mayor de una secuencia donde es reconocida por factores que le llaman de corte y de poliadenilación. Esta secuencia está, esto que está aquí en azulito, está antes de la región del término. Y hay secuencias más o menos conservadas dentro del RNA mensajero, en este caso es adenina, adenina, uracilo, seguida de 3 adeninas, y esta secuencia es una secuencia que le llaman consenso, altamente conservada, y es reconocida por proteínas que se llaman factor estimulador de la poliadenilación por excisión. Todas esas cifras porque su término en inglés es cleavage, polyadenilization, stimulator factor.
CPSF, ¿ok? Y está asociado también al dominio CTD de la RNA polimerasa tipo 2. Recuerden que ese dominio es sumamente importante, de ahí la importancia de su fosforilación y cambio de estructura tridimensional para unirse a estos factores. Bien, cuando esta CTCF, es decir, cuando la RNA polimerasa está transcribiendo esto, en esta región se va a unir este factor. Este factor se va a unir a esta región del RNA mensajero. ¿Y por qué se va a unir? Porque ya está pegado al dominio CTD, de tal manera que la RNA polimerasa en esta región, con el dominio CTD, este factor al estar pegado, tan pronto se sintetiza esta región y la puede reconocer, se va a unir. Se va a unir y no va a cortar en este sitio. Si se une, se acopla, pero corta entre 10 y 30 nucleótidos más abajo del sitio de reconocimiento. De tal manera que este sitio se queda en la región y tenemos de 10 a 30 nucleótidos más lejano donde se hizo el corte. Y es ahí donde es reconocido por la enzima poliadenina polimerasa y va a adicionar en este extremo, en este corte del carbono 3' OH, va a adicionar la serie de adeninas. Entonces va a ser la cadena de poliadenilización. Y en esta región va a llegar una proteína, ahorita me acuerdo del nombre que estamos adelante, que es una proteína que al pegarse en esta región de poliadenilización, reconoce la región de poliadeninas, se va a pegar y le va a dar estabilidad a ese RNA mensajero. Entonces, en la región 3', esta estructura le da estabilidad e impide que las 3' exonucleasas lo corten, y en la capucha en 5' va a proteger al RNA mensajero en el 5' y va a impedir que las 5' exonucleasas lo corten. ¿Qué pasa con la RNA polimerasa y ese extremo que no es este RNA mensajero? Este pre-RNA se sigue sintetizando hasta donde llega la señal de reconocimiento de término de la transcripción, porque sí hay secuencia de término, pero va a permitir que la RNA polimerasa se libere y esta RNA polimerasa también se va a liberar, pero ya no es funcional. Este pre-RNA que se sintetiza ya no es funcional. ¿Ok? El RNA mensajero funcional y modificado es este. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Doctora, todo bien. Bien. Bueno, esto que acabo de platicar está aquí. Entonces ya quedamos que estaría por una secuencia casi invariable con secuencia consenso. Se encuentra de 10 a 30 núcleos arriba del sitio de poliadenilización, la cual es casi inmediatamente después del sitio 5' CA. Hay otra secuencia. Y está 20 o 30 núcleos más adelante de la secuencia rica en guaninas uracilos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado estas secuencias guaninas uracilos, que es donde se hace el harping? Estas estructuras secundarias que lo vimos bien en procariotas, algo semejante se hace, solo que hay los complejos enzimáticos en eucariotas, hay un mayor número de proteínas involucradas. Y entonces es aquí donde se lleva a cabo la liberación de la RNA polimerasa, pero es antes donde se encuentra esta secuencia donde se une la proteína CPCF, que es Cleavage and Polyadenylation Specific Factor, para llevar a cabo el corte entre 10 y 30 nucleótidos posterior a la secuencia. Y existe el CSTF, Cleavage Stimulation Factor. Son dos proteínas. Este es el que va a cortar y esta proteína es la que va a estimular la poliadenilización. La proteína polía se une tanto al CPCSF, porque es su factor que la va a estimular o la va a activar, y al CSTFF, que es el de corte, pues porque es el que lo va a aproximar a la región, ¿ok? Y está la la enzima poliadenil para realizar la poliadenilización. Aquí está de mayor detalle lo que acabo de mencionar.
aquí está la región consenso, se une el factor de polimerización y la enzima poliadenil polimerasa, y aquí se va a pegar en la enzima de corte. Les mencionaba los sitios. De 10 a 20 está el CA, que ese es el sitio de la reunión de la polimerasa, y el sitio GU. Este sitio va a estar por a más corriente arriba, el rico en guaninas y citocinas, pero estas secuencias consenso con estas distancias más o menos promedio va a estimular este complejo como tal, la activación de esta enzima, que va a cortar va a cortar toda esta región que está en verde, y una vez cortada, la polianización teniendo disponible el carbono 3'OH va a poliadenilar. Una vez poliadenilizada, se liberan los factores y queda libre el RNA mensajero para que se pegue a la poliadenilato binding protein. ¿Se acuerdan que les dije que hay una proteína que se pega al polía? Una vez que está poliadenilizado, se va a pegar y va a estabilizar la región 3'. ¿Sale? Esa enzima ya está pegada a la enzima poliadenina polimerasa, porque tan pronto termina la adición de adeninas, esta enzima se enlaza con y reconoce a esta cadena rica en adeninas para llevar a cabo su unión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. De manera más compleja serían todas estas proteínas, ¿ok? El CPFS, que va a estimular a la poliadenil, poliadenil, al CSTF, que es el factor de clivaje, que va a cortar en esta región rica en guaninas uracilos, a la polimerasa tipo 2 en dominio CTD, porque CTD va a estar pegado el CFS ahí y también el PCF. Todos estos en complejo va a permitir en estas regiones hacer el corte, hacer la poliadenización y el pegado de la proteína de binding a la cadena a la poliadenina. ¿Sí me expliqué aquí ya con todos los elementos? Deme un momento, por favor. Gracias. Adelante, ya les habría ido. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Ok. No, de momento. Última modificación. La eliminación de los intrones y empalme de exones, lo que en inglés conocemos como splicing. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la longitud de los intrones? En los genes eucariotas vertebrados particularmente, vamos a encontrar, como ya mencioné, todos los genes están interrumpidos por secuencias intrónicas, y esos son los que separan a las regiones codificantes que conocemos exones. Ya, excepción, los genes de las histonas carecen de intrones. Otra vez las histonas no tienen poli-A y no tienen intrones. La longitud total de los intrones supera ampliamente la suma de los exones. El tamaño de gen depende del número y longitud básicamente de los intrones, y sí es verdad. Por ejemplo, puede haber hasta 40 intrones por gen, con un tamaño de 20,000 pares por intrón. Y el tamaño máximo de los exones típicamente es menor a 1 kb. Entonces, si se fijan, hay genes que pueden tener tamaños de 40,000 pares de bases, 40,000 kb, pero el gen, la región codificante no rebase su 10%. ¿Sí me explicó? Entonces,
Normalmente el tamaño de gen eucariota depende del tamaño y número de intrones, porque son de tamaño mucho mayor. Aquí tenemos ejemplos donde el gen de insulina, la longitud es de 1.4 kb, o sea, 1400 pares de base, tiene 2 intrones. Y el número, más o menos la cantidad del porcentaje del intrón son 69%. ¿Ok? O sea, es mucho más grande, o sea, solo el 31% corresponde al gen y todo lo demás intrones. Aquí, el de beta-globina, perdón, el tamaño de los intrones, este es el tamaño de intrones, es 1.6 el tamaño de intrón y tiene 2 y corresponde al 61%. Y aquí tenemos el de la albúmina sérica, 18 kb y tiene 13 intrones. Distrofina, nuestro gen más grande, que casi llegan a 2 millones de pares de bases, tiene 2.400 intrones, perdón, su tamaño de los intrones es de 2.400 kb, o sea, ya serían 2.400.000 pares de bases, y tiene 48. Y esto corresponde al 98% del gen. O sea, es enorme el gen de distrofina, pero en su gran mayoría es región no codificante, es intrónica. Y la razón de distrofina, que es, ¿por qué tan grande los intrones? Porque en la región genética de distrofina, de manera empalmada, o sea, al interior, todas esas secuencias de arreglos distintos de sus exones, sintetizan diferentes proteínas. Todas ellas están implicadas en la formación del músculo. ¿Ok? Entonces es un tema muy interesante y muy complejo el de la distrofina. Vamos a pasar a cómo se eliminan, cómo se lleva a cabo la eliminación de los intrones y la secuente empalme de los exones que están a los lados de los intrones. Primero, la eliminación del intrón está determinada por secuencias y no por su tamaño. Ya vimos que el tamaño puede ser muy grande. La eliminación no depende del tamaño, depende de las secuencias, que se encuentran dentro de los intrones. Y 2 secuencias específicas que definen los extremos del intrón y hay una secuencia dentro del intrón. Estos son sitios de corte y empalme. Se llama región centro 5', región centro 3' y centro de ramificación. Aquí lo vamos a ver. Esta secuencia, aquí tenemos en azul oscuro o casi negro, el exón 1, que es corriente arriba, 5', y acá tenemos esta misma región oscura, negra o azul en el exón 2, para el exón 2 corriente abajo. Y todo lo que tenemos aquí en medio en gris, es el intrón, donde están las 3 secuencias, el llamada centro 5' o centro de ajuste 5', el centro de ajuste 3' y el centro de ramificación en medio. Son secuencias donde lo rojo, no sé si alcanzan a seguir lo rojo, que son secuencias conservadas en los mamíferos, y lo que está en rosa son regiones que pueden tener algunas variantes. Es decir, estos siempre van a estar en esa posición, la guanina y el uracilo, y la adenina, guanina, uracilo, pues se mantienen en la gran mayoría, pero pueden ser variables. Y aquí en el centro de ramificación, el nucleótido que siempre aparece y es fundamental para el proceso es adenina, esta citosina uracilo, y mientras que esta que es Y se refiere a que puede ser cualquier nucleótido pirimídico, la N puede ser cualquier nucleótido, cualquiera, ya sea base púrica o pirimídica, y la R, cualquier nucleótido pirimídico. En el centro de ajuste, la adenina, guanina siempre están presentes y son totalmente necesarias para el proceso, mientras que estas citosinas y guanina pueden ser variables, ¿ok? Ahora, otra cosa es que mutaciones en estas secuencias, justo en estas secuencias, pueden ser asociadas a errores en el splicing en la maduración y por lo tanto generar proteínas erróneas. ¿Vamos bien hasta aquí todo el mundo? Sí, doctora. Bien. Ok. Esto que acabo de explicar de las secuencias es para levaduras, más o menos son las mismas secuencias que les muestro, solo que aquí justo
recalcan los nucleótidos que son fundamentales para el proceso, ¿ok? Bien, en este proceso de eliminación tendremos, ya mencionamos las secuencias y los puntos más importantes, y para el proceso uno de los segmentos se llama sitio donador y otro de los, en el caso del el centro 5 se llama sitio donador y el centro 3' se llama sitio aceptor. Y estas secuencias que están marcadas nos marcan dónde van a haber puntos de corte. En el sitio 5' AG va a seguir un corte, después sigo del GU. Y en el 3', por eso se marca el AG como fundamental, porque va a haber el corte justo después de la guanina. ¿Cómo ocurre? Bien. Para llevar a cabo el splicing, tiene que llevarse a cabo la formación del complejo de empalme, que se llama esplaseosoma. El corte de intrones, seguido de la unión de los exones, que se llama empalme, está mediado por este complejo denominado esplaseosoma. Está formado este complejo, obviamente, por el pre-RNA, con ribonucleoproteínas nucleares pequeñas que se llaman SNRNP y que se denominan la U1, U2, U4, U5 e U6. Y están constituidos a su vez por proteínas y RNA nucleares pequeños, los snRNAs del mismo nombre. Este nucleosoma, spliceosoma, perdón, es de aproximadamente 3.000 kilodaltones y con unidades ribosomales 60S formado por alrededor de 45 polipéptidos y alrededor de un tamaño de 5.000 nucleótidos de tipo RNA. Es un complejo bastante grande, pero lo interesante de esto es que son proteínas y RNA nucleares pequeños. Bien, lo que voy a explicar aquí es lo que ocurre en la figura. Entonces, ok. Vamos a ver, ya quedamos que a esta región era la región donadora y esta la región aceptora. Para que ocurra el splicing, este segmento tiene que sufrir un pliegue. ¿Se acuerdan que una vez agarré el cable y les los doblé para comentarles cómo se llevaba a cabo la unión de un DNA lejano con el DNA cercano? Pues algo similar ocurre aquí. En la región GU del donador se va a unir la ribonucleoproteína U1 y en la región ramificación la U2. Mientras que en la donadora AG, aquí está el U2, en la AG va a, una vez que la proteína U1 se pega a la U2 por este pliegue del pre-RNA, va a permitir la asociación de las proteínas U6, U4, U5, ¿ok? Entonces, cuando se forma todo este complejo, va a permitir reconocer las secuencias, se pega el RNA y se va a catalizar la reacción de corte y empalme. Estas proteínas unidas con RNA son suficientes para llevar a cabo el corte en esta región por arriba de la guanina, en el sitio de 5' y por abajo de la guanina de la región 3'. Esto va a permitir, que estas proteínas puedan empalmar el exón 1 con el exón 2, haciendo la unión de los dos exones contiguos y la eliminación del intrón en forma de lazo. Entonces, no ocurre por ruptura de enlace fosfodiéster y la formación de uno o nuevos enlaces. No hay acción de nucleasas y ligasas. Esto es la acción del spliceosoma, que ocurre en dos reacciones de esterificación. Es decir, todo esto cómo ocurre, y aquí voy a explicarlo. El primer evento es, ¿se acuerdan que aquí ven la proteína U1 con la U2?
Entonces acerca las regiones porque hace este loop que se está haciendo aquí ocurre, y hay un primer evento de acción de ataque nucleofílico, donde esta adenina en el OH del carbono 2 va a ser un ataque nucleofílico con este grupo fosfato que estaba enlazada con en el enlace guanina del enlace fosfodiéster, y entonces al hacer este ataque nucleofílico se va a enlazar este fosfato con esta adenina, aquí se hace en el enlace fosfodiéster, y al mismo tiempo se va a quedar libre el OH de esta carbono 3' de esta guanina, que va a ser el ataque nucleofílico a su vez con entre esta guanina y esta adenina. Algo bien importante, esta guanina pertenece al exón, mientras que esta guanina pertenece al intrón. Entonces el ataque se hace entre el último guanina del exón 1 con la primera guanina del intrón. Eso permite entonces dejar exactamente la frontera del exón 1 en la región 3', que va a ser el ataque nucleofílico con la guanina del extremo 5' del exón 2 entre el fosfato con la guanina del último guanina del intrón. Al hacer este ataque nucleofílico va a permitir que se haga el enlace del exón 1 con el exón 2, y esto va a liberar completamente al intrón formando la famosa lazo. ¿Ok? ¿Sí? Y este es el detalle del RNA, del intrón de forma de lazo, y esto permite el empalme del exón al exón. ¿Queda claro? ¿Y cómo ven? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Justo en esta parte de intrones y exones y de cómo el ataque nucleofílico se hace justamente en el último intrón del exón y en el primero del intrón, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que se hace una detección tan exacta para saber dónde es el fin de uno, el inicio de otro? ¿Hay alguna proteína involucrada en esa detección? Sí, está la U1 en este intrón, está la en este caso creo que es la U4, tanto la U5 como la U4, a ver, me regresa aquí, perdón. Aquí tenemos el G1 del intrón, aquí entra la U1. ¿Cómo va a reconocer atacar aquí? La enzima está proporcionando el espacio para reconocer esta secuencia, y este complejo enzimático asociado con esta U2 que reconoce esta adenina y que justo van a formar aquí este puente, porque van a permitir el ataque nucleofílico a esta altura, la secuencia es tan específica que estas enzimas van a reconocer. Me voy a regresar, Aquí van a reconocer esta secuencia tan específica, ¿ok? Perdón, aquí me equivoqué. Esta adenina guanina no pertenece al intrón. Esta adenina guanina pertenece al exón. Perdón, esta adenina guanina pertenece al exón. Y esta guanina uracilo pertenece al intrón. Entonces, al ser reconocida por U1 específicamente esta secuencia es una secuencia reconocida por el complejo de spliceosoma, ¿ok? Que está asociado por estas enzimas y otras proteínas que no están. La importancia de estas proteínas asociadas con ribosomas es que son complejos procesivos, es decir, tienen actividad para cortar y empalmar ácidos nucleicos. Entonces, lo interesante es que no hay una enzima nucleasa y no hay una enzima ligasa. Es lo que aquí decía, no hay ruptura del enlace fosfodiéster, no hay nucleasas ni ligasas. Estas enzimas, y justo con los RNAs pequeños en el spliceosoma, tienen la capacidad de reconocer los sitios y de hacer los enlaces. Es decir, por eso estas secuencias y estos sitios son tan conservados, porque el complejo enzimático reconoce un sitio, aquí reconoce un sustrato y un sitio activo. Y entonces la disponibilidad de esta adenina en la asociación con las proteínas va a dejar disponible el OH de esta adenina en particular para hacer el ataque nucleofílico.
¿Sí me explico, Eric? Sí, doctora, ya me quedó mucho más claro. Entonces, son los complejos enzimáticos que reconocen secuencias específicas, o sea, las secuencias específicas que va a reconocer estos complejos asociados con RNAs pequeños y son sus sitios activos, son sus sitios catalíticos. ¿Sí me explicó? Sí, doctora. Entonces, aquí viene lo que acabo de explicar. Primero se corta el preranamasaje en el 5' del intrón mediante el ataque nucleofílico del carbono OH del adenilato que se formó con las unidades U2, que reconoció esta secuencia particularmente adenina y por eso hay un adenilato porque estos complejos generan el sitio disponible del OH. Los demás no están disponibles. ¿Cuál está disponible? El de la adenina. Y este va a quedar unido por un enlace fosfodiéster típico, 5', 2', y se libera el exón 1. Y con un extremo libre, 3'. Esto también es súper importante. Cuando se forma esto, ¿sale? Aquí hubo el ataque del carbono 2' y quedó libre el carbono 3' del exón 1. Después se va a cortar el centro 3' por ataque nucleofílico del extremo libre del exón 1, quedando unidos los dos exones y se libera el exón del 3' y se libera el intrón en forma de lazo. ¿Sí me explico? De nuevo, los complejos enzimáticos que reconocieron esta región del intrón que dejan disponible a este fosfato del enlace fosfodiéster formado en esta guanina y esta guanina, esta pertenece al intrón, al exón es al intrón, y este OH va a ser el ataque nucleofílico. Es decir, las enzimas dejan disponibles esta región para que sea ahí donde se hace el ataque nucleofílico y no en otro espacio. De nuevo, repito, de ahí la gran importancia de la secuencia específica. ¿Ok? Y entonces aquí está sin proteínas. Aquí primero se hace el ataque nucleofílico de la adenina a este enlace, a esta guanina para romper el enlace fosfodiéster y posteriormente, al quedar libre el OH de esta región, va a permitir el ataque nucleofílico de esta guanina, de esta guanina, donde esta va a liberarse el intrón y este segmento con este se va a unir. ¿Vale? Esto que acabo de decir es lo mismo esto es lo mismo que pregunté, que acabo de decir, ¿ok? Solo que hay donde la distancia, entonces, no es un proceso complicado, pero se requieren muchas proteínas RNAs, por eso es un spliceosoma, ¿ok? Y hay razones de esta complejidad, es que por razones topológicas, la distancia entre los sitios de splicing puede ser hasta más de 10,000 pares de bases, lo acabo de mencionar, es decir, el tamaño de exones son tan grandes que están súper lejos, ¿ok? Por lo tanto, estos complejos lo que hacen es permitir aproximarlos. La selección de los sitios correctos de splicing, si hay más de un intrón, ¿cómo diferencia un sitio aceptor de un intrón con el siguiente? Eso es una posibilidad de que las proteínas tengan que ir haciendo una supervisión a lo largo de un solo intrón para no empalmarse. Es decir, aquí las proteínas enlazadas tienen que ir paso a paso entre el intrón para no confundir este con este. ¿Sí me explico? Es decir, que este pueda hacerlo por acá, sí lo puede hacer y de hecho ocurre en el splicing alternativo. Y por eso tenemos diferentes RNAs mensajeros a partir de RNA. Por lo tanto, estas proteínas que están en el spliceosoma son las que van a definir si el corte se lleva aquí y elimina solo este intrón, o el corte se lleva aquí y se lleva acá. ¿Sí me explicó? Entonces, esta parte del splicing alternativo se sigue estudiando y se estudia mucho en algunos virus como el virus de papiloma porque lo hace para poder definir cómo se lleva esta regulación de eliminación de un solo intrón o de eliminación de dos intrones con exones intermedios. ¿Sí me explicó?
Entonces, la presencia de secuencia similar a los sitios de splicing dentro de un intrón o exón, generando inserciones de deleciones de los RNA más maduros. Sí puede ocurrir esto. Y el otro problema es, ¿qué pasa si dentro de un mismo intrón, de un exón, tiene secuencias que se le parecen al intrón? Y entonces, en lugar de cortar aquí, corta en medio del gen. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. Entonces, de ahí la gran importancia de las secuencias que tienen que ser altamente conservadas, que mutaciones en estas secuencias provoquen cosas como estas, o que mutaciones dentro del exón genere secuencias similares a esta, entonces ocurre ahora el splicing aquí, la ruptura aquí adentro y no afuera, ¿ok? Entonces, gran cosas que se están estudiando es cómo el spliceosoma hace la diferencia de esto a esto. ¿Sí me explico? Son las proteínas dentro del spliceosoma y de las secuencias contenidas, por supuesto, aquí, que pueden favorecer no hacer el corte aquí, pero acá. Que la secuencia aquí sea una secuencia mucho más afín a esas proteínas de spliceosoma para que no lo hagan aquí, pero ahora lo hagan acá. O que el conjunto de proteínas que tiene, ahora esas proteínas que están enlazadas al spliceosoma son más afines aquí que acá, pero en otro tipo celular cambian esas proteínas y lo hacen más afín aquí. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? ¿Chicos? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Ok. Ya casi terminó. Les voy a mandar subir esta secuencia. Creo que no me acuerdo si está en el link, se supone que sí, pero si no lo subo. Aquí viene justamente parte de lo que mencionaba de la acción. La función, ¿cuál es la función de estas unidades, estos complejos enzimáticos con RNA, las famosas U1, U2, etcétera? Pues la 1 tiene capacidad de corte y empalme, reconoce y se une al extremo 5'. La 2, corte y empalme y se une al centro de ramificación y es el que lo acerca al 5'. El U3 es el procesamiento del pre-RNA mensajero. El U4, corte y empalme. Inicialmente se asocia al U5 y U4 y se acerca al U6. El U5 lleva corte y empalme y se asocia inicialmente con U4, U6 y se une a ambos extremos del intrón, tanto 3' como 5'. Y el U6, corte y empalme, se asocia inicialmente al 4 o 5 y parece que participa en la catálisis. El U7 es ese procesamiento del 3' de las histonas, es decir, se une particularmente a las histonas. Recuerden que no tienen intrones, en teoría, los RNA mensajeros de las histonas. Esto me genera conflicto porque en algunos artículos sí he visto que sí tienen intrones. Entonces, algunos dicen que no tienen y otros que tienen. Entonces, lo voy a revisar para definirlo bien. Y el 11 lleva a cabo la terminación y polianización de los pre-RNA mensajeros. ¿Ok? ¿Cuáles son las estructuras de los RNAs pequeños heterogéneos? Son estos. Estas son las estructuras generalmente que tienen estos SNRNPs, o sea, pequeños RNAs heterogéneos. Son estas estructuras. Y estos sitios son justamente de unión para sitios específicos, ya sea para proteínas o para DNA. Para RNA, perdón, para el RNA mensajero. Son sitios específicos de unión y sitios de catálisis. Y bueno, acabo de decirlos, que los Small Nuclear Ribonucleoproteínas, que son estos, se unen a proteínas para tener esta capacidad de procesamiento, ¿ok? Entonces los SNRPs, que son los Small Nuclear Ribonucleoproteínas, junto con otras proteínas, se unen al transcrito para formar el spliceosoma. Esas proteínas que no menciono aquí son las que van a dar un poco más la direccionalidad y la especificidad de dónde corta, de dónde se pegan y dónde cortan y dónde no cortan. ¿Sí me explicó? Esa es otra figurita de lo que ya acabo de explicar de cómo se unen estas unidades. ¿Sí, Pi? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, sé que fue rápido. El tema no es muy largo. Bueno, sí es largo, pero traté de hacerlo un poquito lo más didáctico y explicado posible. Si gustan la próxima clase, si tienen dudas, podemos ahondar más de manera más específica.
Les pediré que me retroalimenten vía WhatsApp para ver si hay cosas específicas a las que yo tengo que retroalimentar o ampliar si es que si lo consideran necesario. ¿Sí? Ok, sí, doctora. Ya no sé dónde estoy. Ok, chicos. Me disculpo por el lunes, pero estuve en un examen de grado de maestría, se prolongó tanto que ya no me daba tiempo de darles clase, o sea, todo se me desfasó. Entonces, mil disculpas, me queda una clase pendiente. El próximo miércoles se expone tanto Marce como Candy. Vénganse preparada las dos. Marce expone primero, yo doy 1 hora y después expone Candy. Candy, ¿tú ibas a hacer esta parte de splicing en tu exposición? Me toca RNA, sí, RNA mensajero me parece, doctora, pero sí me vengo preparada para el miércoles siguiente. Mándenos sus artículos, por favor, ambas. Entonces, repito, empieza Marce, termina Marce, entro yo y después de yo ya entra. Pero si es RNA mensajero, ya te tocaría, Candy. Entra Marce, entras tú, porque yo ya entraría con, si hay dudas de transcripción o de splicing, en ese momento las aclaro, y yo iniciaría con traducción, si me da tiempo. Y de todos modos, tengo que pedirles, por favor, una clase para que yo me empareje para la de traducción. ¿Sí? Ok, sí, de acuerdo. Bueno, chicos, les agradezco mucho a todos su presencia y bueno, estamos al pendiente. No, nos vemos el próximo miércoles ya en clase. Y perdón, ahorita me entro a la sesión de entrevistas de maestría, me disculpo, pero no había muchos profesores disponibles, por eso levanté la mano. ¿Ok? Sí, Ok, sí, doctora. doctora. Gracias. Luego, ¿Grabaste la clase, verdad, Eric? Sí, doctora, está grabada, la subo para que todos los puedan revisar. Te lo agradezco. Muchas gracias. Buen Nos día, hasta vemos, doctora. luego. Buen día, hasta luego. Chicos, no voy al lago porque voy a estar aquí hasta la 1, pegada a las exposiciones, a las entrevistas.